El proceso de emigrar a otro país es bastante complejo, especialmente cuando tenías una profesión, tenías una carrera, tenías opciones laborales mejores. Vuelves a comenzar de cero cuando llegas a ese país. Muchas veces existen frustraciones, trabajos mal pagos, no dominas el idioma y se presentan los problemas que normalmente viven todos los inmigrantes. Cuando llegan a Estados Unidos, una de las primeras opciones o de los trabajos más viables para poder hacer es ser Uber Driver o Lyft Driver o en su debido caso aplicaciones de delivery. Es muy bien cierto de que estas aplicaciones te van a dar una remuneración, pero como profesional en el área que quizás en el pasado vivió una experiencia similar, hoy te voy a hacer en este video una comparación de cuánto podrías ganar en Uber, cómo construir tu propia empresa, cómo crecer y encaminarte a la independencia financiera. Te voy a dar las razones comparativas. ¿Por qué un Uber? ¿Por qué ser dueño operador? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? ¿Cuáles son los beneficios que tienen cada uno de los dos trabajos? Porque los dos tienen trabajos, pero ¿cuál es el que deberías considerar para un futuro, tomando en cuenta todas las explicaciones que te voy a dar? Comenzando con Uber. Para hacer el servicio de Uber en los Estados Unidos de Norteamérica o el servicio de Lyft, necesitas tener una permisología legal. En este caso necesitas tener un permiso de trabajo, necesitas tener un Social Security, necesitas tener una licencia de conducir válida, sin récord. Muchas veces te niegan porque tienes algún récord. Tienes que tener un récord criminal limpio porque te hacen un background check. Y tienes que tener un vehículo de acuerdo a las categorías que vayas a trabajar. Las categorías más comunes son UberX, que es para 4 personas o 5, depende del vehículo que tengas. UberXL, que es para 5, 6 personas. Sigue el servicio de Comfort, que viene siendo un carro más actualizado, un poco más confortable para 4 personas. Posteriormente están los servicios Premier o, como anteriormente se les conocía, los servicios Black, que es el servicio Premier y el servicio Premier XUV. El servicio Premier puedes tener 4 pasajeros y el servicio Premier XUV o Black XUV puedes tener 5 o 6 pasajeros, depende del vehículo que tengas. Comenzamos con la parte positiva. Ser Uber Driver te permite ser tu propio jefe, te permite estar en tu casa todos los días, te permite un máximo de trabajo de 12 horas al día aproximadamente. A su vez, transportando pasajeros por un beneficio económico. En este caso existen otras categorías como es el Uber Pool. No tengo entendido si todavía está activo, pero mucho tiempo atrás existía, creo que con la pandemia fue disuelto, donde hacías el traslado compartido. Un promedio que puede hacer un Uber Driver semanal varía. Depende de la categoría. Si te vas por el UberX, UberXL, puedes hacer un promedio de $1,000 a $1,500 semanal. He visto drivers que hacen hasta $2,000, $2,200. Esto también varía de acuerdo a la ciudad, el estado donde estés. Por ejemplo, un Uber Driver en Nueva York gana muchísimo más que un Uber Driver en Miami. Un Uber Driver de San Francisco gana muchísimo más que un Uber Driver de Houston, Texas. Si haces el servicio Black, el servicio Premier, en muchos estados necesitas una póliza comercial, necesitas un vehículo de gama alta, una Suburban, una Tahoe, una Escalade, una Lincoln Navigator, que son vehículos altamente costosos, vehículos que ondean entre los $60,000 a $85,000 y hasta más. De acuerdo al lujo que tengas, tienes que tener asientos de cuero. El vehículo X o el vehículo XL simplemente necesitas un vehículo sedán actualizado del año que requiera la aplicación de Uber y posteriormente una Vans también básica, sencilla, con los requisitos de Uber en cuanto actualizado al año igual manera. El caso del Comfort
aplican vehículos un poco más grandes, un poco más costosos. Vehículos que pueden ondear entre los 40, 50 mil dólares, 35 mil a 45 mil dólares. Cuando un UberX o un UberXL ondean entre los 25 a 35 mil dólares. Es un beneficio que vas a tener, puedes estar en tu casa, puedes ser tu propio jefe, puedes compartir con tu familia todos los días, puedes obtener ingresos, pero aquí es donde yo te invito a la reflexión. Y te lo digo con base porque conozco mucho del negocio, conozco a muchas personas que hacen el negocio. Cuando tú haces Uber, tu vehículo empieza a obtener millas, un alto millaje. Normalmente los seguros manejan hasta 10.000 millas por año. Cuando tú conduces en Uber, se puede decir que manejas hasta 100, 120.000 millas al año. Eso hace que el vehículo se deprecie. Podrás tener un vehículo 2025, 2024, 2023, pero simplemente con el alto millaje ya el vehículo se deprecia. Te metes en una deuda que vas a estar pagando. Cuando decidas finalizar el servicio, cuando decidas retirarte, vas a tener un vehículo prácticamente obsoleto, desgastado, con fallas mecánicas y con una deuda viva, si en este caso estás haciendo Uber Black, de hasta unos 65 mil dólares o unos 50 mil dólares si compraste el vehículo usado. Pero en la categoría Black tienes que tener los años recientes. Siempre se trabaja con 5 años hacia atrás. Ejemplo, si tú tienes una Escalade 2019, automáticamente te sacan de la categoría Black, pero te permiten hacer el servicio de Uber XL. Pero el Uber XL resulta que no te va a dar lo que te estaba dando un Uber Black. Allí es donde viene la serie de frustraciones. Otro punto negativo que visualizo es que tú transportas pasajeros. Personas que muchas veces van a ser adorables, personas que muchas veces van a ser educadas, pero me atrevo a decir que un 50% o hasta más vas a transportar personas ebrias, personas bajo sustancias, personas que no se van a comportar de una manera adecuada. Conozco muchos drivers que les han roto los asientos del vehículo, que le han vomitado el carro, que siempre va a existir un conflicto. Uber es una plataforma que cada vez está desmejorando para el driver, pero mejorando para ellos. Uber se lleva una muy buena tajada en cuanto al pago que hace el usuario, el rider como tal, y posteriormente le da una fracción de porcentaje al driver. El driver tiene que pagar gasolina, tiene que pagar peajes, tiene que pagar el seguro del vehículo, tiene que pagar el carro. Cuando tú sacas un ingreso, ejemplo, tú estás ganando $1.500 semanal, haces un promedio de $6.000 al mes. Cuando tú sacas gastos, carro, seguro, gasolina, peajes, depreciación, lo que llamamos en la industria del transporte el CPM, es donde te das cuenta que estás ganando un sueldo más. ¿Cuál es el precio o cuál es el beneficio mayor? ¿Por qué todos siguen en Uber? Porque técnicamente o coloquialmente hablando, no tienes nadie que te fastidie. Eres tu propio jefe. Puedes hacer tu horario, puedes salir un rato en la mañana, puedes salir un rato en la tarde, puedes salir un rato en la noche y vas a estar en tu casa todos los días si así lo deseas. Pero es aquí donde yo te estoy dando esta comparación para que tú tengas en cuenta lo siguiente. Cuando tú decidiste emigrar, cuando tú decidiste salir de tu país, lo hiciste con un propósito. Y ese propósito fue por una mejor calidad de vida, por un mejor futuro para tu familia, con un mejor futuro para ti, o crecer económicamente, ahorrar, trabajar fuertemente y poder tener una vida estable. Con un Uber, simplemente, como yo lo veo, van a pasar los años, van a pasar el tiempo y ahí vas a estar. Tienes que actualizarte con vehículos, sales de una deuda y juntas la deuda pasada con la deuda nueva y así vas creciendo. Driver de Uber. Si tú inviertes en el negocio de la transportación, si tú inviertes en un bus truck, si tú inviertes en una cargo van usada, bus truck del año 2015 en adelante, te aceptan desde el 2013, pero siempre recomiendo hacerlo desde el 2016. Cargo van, aceptan desde el 2015 en adelante. Yo recomiendo el 2018. Una cargo van, un bus truck. Un bus truck lo vas a conseguir entre $32,000 a $42,000.
La única inversión que necesitas es un down payment. Exactamente igual lo que necesitas para comprarte un vehículo de Uber o de gama alta. Necesitas tener unos permisos comerciales, necesitas tener un permiso DOT, necesitas tener una empresa que ondean entre los $1,500 a $2,000, de acuerdo con quien los tramite. Por cierto, nosotros tramitamos todos los permisos, DOT, MC Number, creación de la compañía y los otros permisos necesarios reglamentarios. Aquí te voy a dejar el número del WhatsApp si estás interesado. Cuando hacemos la inversión en el Boss Truck, por ejemplo, compraste un camión de $35,000, posteriormente adquieres una póliza comercial. Si haces un servicio de Uber Black, también necesitas una póliza comercial, no tan costosa como esta, pero prácticamente es casi igual. Necesitas una póliza comercial, posteriormente necesitas unos materiales. Una inversión aproximadamente, si tienes un buen crédito, un buen récord, entre $10,000 a $15,000. Con un camión Boss Truck, tú vas a ser tu propio jefe. Los 6 primeros meses en el negocio trabajas con dispatcher y compañía, sigues siendo tu propio jefe, pero vas a tener el ingreso un poco más limitado. Sin embargo, puedes hacer semanal de $3,500 a $4,500, de $3,000 a $4,500 gross, sacando los gastos limpios, un promedio aproximado de $2,500 a $3,000 limpios semanales. Pero después de esos 6 meses, que tu autoridad madura, tú te conviertes en tu propio jefe. Tú te conviertes en tu propio dispatcher y empiezas a trabajar directamente con el broker. Y por supuesto empiezas a obtener una mayor rentabilidad en cuanto al precio de millas. Estamos hablando de $2 a $4 por milla. Ejemplo, si tú esta semana hiciste 2.500 millas a un promedio de $3 por milla, estamos hablando que tú puedes hacer un gross de $7,500 en la semana. Sacando gastos operativos, combustible o comida, unos $3,500, $4,500, $4,000 limpios para tu bolsillo. Suena muy bonito y lo es, pero 2 requisitos obligatorios. Hablar inglés un 35% porque los brokers no hablan español y trabajar over the road. Estos son los beneficios positivos comparados con ser Uber driver o trabajar en una aplicación de delivery. Pero el Boss Truck te puede permitir ya a los 6 meses comprar un segundo camión, contratar choferes y crecer. Por eso fue que emigraste, para crecer. Y la industria de la transportación en los Estados Unidos nunca va a parar, nunca se va a detener. Es un camino que te puede permitir alcanzar la independencia financiera. Ahora vamos con los puntos negativos de trabajar en la transportación. Vas a estar lejos de la familia, vas a estar lejos de tu hogar. 21 días, que es lo que recomiendo. Los 6 primeros meses. Porque después de los 6 primeros meses se te abre Amazon Relay. Amazon Relay operas transportando cargas de warehouse a warehouse en un radio local no mayor a 300 millas. Vas a estar todos los días en tu casa. Puedes hacer cargas locales trabajando directamente con un broker. El sacrificio mayor que tú vas a hacer son los 6 primeros meses. Pero con una gran diferencia. Tienes una empresa, tienes un futuro, puedes crecer en flota, como es mi caso. Hoy en día manejo una flota de 5 camiones, me adentré en el negocio del hotshot, estamos en el negocio del dispatching y esa es la idea de este negocio, crecer, encontrar los caminos correctos para poder evolucionar. Decidí hacer este video para hacer una comparación porque yo veo muchas personas, conozco a muchas personas. Lobo, trabajo como driver de Uber, pero estoy desesperado, estoy frustrado. ¿Qué es lo que pasa? No dominas el idioma inglés, en el Boss Truck no lo necesitas los 6 primeros meses. Después de los 6 meses, si quieres crecer, sí, pero tienes tiempo para prepararte. Pero entonces en Uber estás tranquilo porque simplemente lo que dices es hello, goodbye o ok. Pero te vas a frustrar, te vas a desgastar como tal. Hay muchas personas que les encanta hacer Uber y los respeto y los admiro y los aplaudo. Pero el mensaje principal de este video es para motivarte a crecer, para motivarte a seguir adelante. El camino de la transportación es un camino que nunca va a detenerse en los Estados Unidos. Siempre van a haber cargas. Ahora con el crecimiento de la economía, con el crecimiento del e-commerce, siempre van a haber cargas. Es una decisión que te dejo aquí como reflexión si quieres crecer. El negocio de Uber, el negocio de Lyft puede ayudarte en tus inicios, pero si quieres crecer, si quieres evolucionar en una carrera realmente profesional, construir tu empresa, construir tu flota y tener una rentabilidad estable, un Boss Truck, un hotshot, un cargo van
es la opción. No necesitas una licencia comercial. Tu licencia regular funciona perfectamente. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido de ayuda. Si conoces a alguien que está interesado, que quiere avanzar o que quiere salir de ese mundo del Uber, del Lyft, comparte este video y espero que les sea muy útil. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. El dinero está en la carretera. Nos vemos en el próximo.